Esta é a historia de O con acento de I o máis profunda que voce vai ouvir hoxe. Ele matou o amor dela. E ela nunca máis se fe oía mesma. El sonido del cristal haciéndose pedazos contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión como un grito de guerra. Marina se quedó inmóvil, con los fragmentos del jarrón de cristal de Murano esparcidos a sus pies, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de traición. Sus manos temblaban incontrolablemente, no por el frío de la madrugada que se filtraba por las ventanas abiertas, sino por la revelación que acababa de destrozar su mundo en 1000 pedazos. Había encontrado las fotografías. Esas malditas fotografías que confirmaban sus peores sospechas y convertían los últimos 5 años de su matrimonio en una mentira monumental. La habitación olía a rosas marchitas y perfume caro, una combinación nauseabunda que ahora le recordaba todo lo falso que había sido su vida. El eco de sus pasos descalzos sobre el mármol frío resonaba como tambores de funeral mientras se dirigía hacia el escritorio de caoba donde Diego guardaba sus secretos más oscuros. Sus dedos, aún húmedos por las lágrimas, abrieron cajón tras cajón con una desesperación silenciosa, buscando más evidencias de la traición que había consumido su matrimonio como un cáncer invisible. El aroma a tabaco cubano y whisky escocés que siempre impregnaba ese rincón de la casa ahora le provocaba náuseas, recordándole todas las noches que él había llegado tarde, con excusas perfectamente elaboradas y besos que sabían a mentira. Diego apareció en el umbral de la puerta como una sombra amenazante, su silueta recortada contra la luz dorada del pasillo. Llevaba puesta su camisa blanca arrugada, los primeros botones desabrochados revelando el pecho bronceado que una vez había hecho latir su corazón con pasión desenfrenada. Sus ojos oscuros, que antes la miraban con adoración, ahora brillaban con una frialdad calculadora que Marina nunca había visto. El hombre que había prometido amarla hasta que la muerte los separara estaba parado frente a ella como un extraño, y en ese momento, ella supo que el Diego que había amado durante todos esos años había muerto hace mucho tiempo, o tal vez nunca había existido. ¿Buscabas algo en particular, querida? La voz de Diego cortó el silencio como una navaja afilada, cargada de una ironía cruel que hizo que Marina sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sus palabras flotaron en el aire espeso entre ellos, mientras él se acercaba con pasos medidos, como un depredador que había encontrado a su presa herida. El sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol marcaba un ritmo siniestro, como las campanadas de un reloj que contaba los últimos segundos de su matrimonio. Marina pudo sentir el calor de su presencia a pesar de la distancia, pero ya no era el calor reconfortante del hombre que había amado, sino algo más oscuro, más peligroso. Las fotografías estaban esparcidas sobre el escritorio como cartas de tarot que predecían su futuro destrozado. Imágenes de Diego con otra mujer, besándola con la misma pasión que una vez había reservado para Marina, tocándola con las mismas manos que habían jurado fidelidad eterna. En cada fotografía, Marina podía ver cómo se desvanecía su mundo de fantasía, cómo se revelaba la verdad detrás de los viajes de negocios, las llamadas tarde en la noche y las ausencias que él justificaba con sonrisas encantadoras y promesas vacías. La mujer de las fotografías era joven, hermosa, con una sonrisa radiante que Marina recordaba haber tenido una vez, antes de que la vida con Diego la transformara en una sombra de sí misma. 5 años. Diego. 5 malditos años de mi vida. Las palabras salieron de la garganta de Marina como cristales rotos, cada sílaba cortando el aire entre ellos con la precisión de un bisturí. Su voz, una vez melodiosa y llena de vida, ahora sonaba ronca por el llanto contenido y la rabia que crecía en su pecho como un fuego incontrolable. Los recuerdos de su luna de miel en Santorini, de las promesas susurradas bajo las estrellas, de los planes de formar una familia que nunca se materializaron, todo se desmoronaba ante la evidencia irrefutable de su traición. El anillo de diamantes en su dedo, que una vez había sido símbolo de amor eterno, ahora pesaba como una cadena que la ataba a un pasado lleno de mentiras. Diego se acercó al bar de cristal que ocupaba una esquina de la habitación, sus movimientos calculados y tranquilos como si estuviera representando una obra de teatro que había ensayado 1000 veces. El sonido del whisky cayendo en el vaso de cristal cortado resonó en el silencio tenso, seguido por el tintineo del hielo que se derretía lentamente, como las ilusiones de Marina. Él tomó un sorbo largo y deliberado antes de voltearse hacia ella, una sonrisa cruel curvando sus labios que una vez habían pronunciado palabras de amor eterno. ¿Solo 5 años? Creí que habías estado contando desde el día que nos conocimos en aquella galería de arte. ¿O acaso has olvidado cómo me suplicaste que me casara contigo? El mundo de Marina se detuvo por completo. Esas palabras,
pronunciadas con una crueldad tan fría y calculada, fueron como balas que atravesaron cada fibra de su ser. El recuerdo de esa noche mágica en la galería, donde se había enamorado perdidamente de sus ojos oscuros y su sonrisa seductora, ahora se transformaba en una pesadilla. Recordó cómo había creído que el destino los había unido, cómo había pensado que finalmente había encontrado a su alma gemela. Pero ahora, viendo la expresión burlona en el rostro de Diego, se dio cuenta de que había sido solo otra conquista más, otro trofeo para su colección de corazones rotos. Las lágrimas se secaron instantáneamente en las mejillas de Marina, reemplazadas por algo mucho más peligroso, una furia fría y calculadora que nunca había sentido antes. Sus ojos, que habían llorado lágrimas de amor durante años, ahora brillaban con una intensidad diferente, como acero templado en fuego. El dolor se transformó en algo más poderoso, más destructivo. Por primera vez en 5 años, Marina se irguió completamente, sus hombros cuadrados y su barbilla levantada con una dignidad que había olvidado que poseía. Tienes razón, Diego. He estado contando mal. Pero ahora voy a empezar a contar desde cero. La sonrisa de Diego vaciló por primera vez esa noche, como si hubiera detectado algo diferente en la voz de su esposa, algo que no había estado ahí antes. El aire entre ellos se espesó con una tensión eléctrica, cargada de amenazas no pronunciadas y promesas de venganza. Marina se acercó lentamente al escritorio, recogió las fotografías con movimientos deliberados y las sostuvo contra su pecho como si fueran las armas que necesitaba para la guerra que estaba a punto de comenzar. En ese momento, mientras se miraban fijamente a los ojos en el silencio de la madrugada, ambos supieron que algo irreversible había cambiado para siempre. La mujer que había amado ciegamente había muerto esa noche, y en su lugar había nacido algo mucho más peligroso, una mujer sin nada que perder. El teléfono de Diego vibró contra la mesa de cristal con una insistencia que cortó el silencio como un cuchillo. Marina observó cómo los ojos de su esposo se dirigían instintivamente hacia la pantalla iluminada, y en ese gesto involuntario, ella pudo leer toda una historia de mentiras perfectamente orquestadas. Era ella. La mujer de las fotografías estaba llamando en ese preciso momento, como si hubiera sentido que su mundo secreto estaba siendo descubierto. Diego extendió la mano hacia el dispositivo con una casualidad forzada, pero Marina fue más rápida. Sus dedos se cerraron alrededor del teléfono con la fuerza de quien se aferra a la última prueba de su cordura. En la pantalla, un nombre que no reconocía, Valentina, mi corazón. El apodo que una vez había sido exclusivamente suyo ahora adornaba el contacto de otra mujer. Devuélvemelo, Marina. No es lo que parece. La voz de Diego había perdido toda su arrogancia anterior, reemplazada por un tono que ella no había escuchado en años, miedo genuino. Sus ojos, que momentos antes brillaban con crueldad calculada, ahora mostraban la desesperación de un hombre que ve cómo su castillo de cartas comienza a derrumbarse. Marina sintió una satisfacción perversa al ver cómo se descomponía la máscara de control que él había llevado durante tanto tiempo. El teléfono siguió vibrando en sus manos como un corazón palpitante, cada vibración un recordatorio de la traición que había estado viviendo bajo su propio techo. No es lo que parece. Marina rió con una amargura que salía desde lo más profundo de su alma destrozada. Igual que nuestro matrimonio no era lo que parecía. Marina deslizó su dedo por la pantalla y contestó la llamada sin apartar la mirada de los ojos aterrorizados de Diego. ¿Diego? ¿Mi amor? Estoy esperándote. Dijiste que estarías aquí a medianoche y ya son las 2 de la madrugada. La voz femenina que salía del altavoz era joven, sensual, cargada de una intimidad que hizo que algo se rompiera definitivamente en el pecho de Marina. Era una voz que hablaba de noches compartidas, de promesas susurradas en la oscuridad, de un amor que ella creía que le pertenecía exclusivamente. Lamento informarte, querida Valentina. Marina habló con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, pero Diego está un poco ocupado en este momento descubriendo qué se siente cuando tu mundo se desmorona. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Marina pudo escuchar los latidos de su propio corazón. ¿Quién eres tú? La voz de Valentina se había transformado de sensual a vulnerable en segundos, como si acabara de darse cuenta de que había estado participando en la destrucción de una familia sin saberlo. Marina cerró los ojos por un momento, imaginando a esa mujer en algún apartamento elegante, esperando a un hombre que le había prometido la luna y las estrellas, sin saber que esas mismas promesas las había hecho a otra mujer 5 años antes. Soy su esposa, Valentina.
La mujer que ha estado compartiendo la cama con tu amante durante los últimos 5 años, aunque aparentemente él prefiere la tuya. Las palabras salieron de Marina con una precisión quirúrgica, diseñadas para cortar en lo más profundo. Diego se abalanzó hacia ella, tratando de arrebatarle el teléfono, pero Marina se apartó con una agilidad que no había mostrado en años. Eso no puede ser cierto. Diego me dijo que estaba divorciado, que vivía solo en esa mansión. La voz de Valentina se quebró en el teléfono, y Marina pudo escuchar el sonido inconfundible de alguien más cayendo en el mismo abismo de traición en el que ella había estado hundiéndose durante años. En ese momento, Marina sintió algo inesperado, no rabia hacia esa mujer desconocida, sino una extraña solidaridad. Ambas habían sido víctimas del mismo depredador emocional, ambas habían creído en las mismas mentiras hermosamente envueltas. Te entiendo perfectamente, Valentina. Yo también creí sus mentiras durante mucho tiempo. La diferencia es que tú tienes la oportunidad de escapar ahora, antes de que te robe 5 años de tu vida como me los robó a mí. Diego finalmente logró arrebatarle el teléfono, pero el daño ya estaba hecho. Su mundo perfecto de mentiras y manipulaciones se había desmoronado en cuestión de minutos. Colgó la llamada con violencia, sus manos temblando mientras miraba a Marina como si fuera una extraña peligrosa que había invadido su hogar. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Tienes la menor idea de las consecuencias de tus acciones? Su voz había adquirido un tono amenazante que Marina nunca había escuchado antes, como si por primera vez en 5 años estuviera viendo al verdadero Diego, al hombre que se escondía detrás de las sonrisas encantadoras y las promesas vacías. Sus ojos se habían endurecido hasta convertirse en 2 pozos de rabia fría, y Marina pudo ver en ellos a un hombre capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Las consecuencias, Diego, ya las estoy viviendo desde hace 5 años. Cada día que desperté creyendo que me amabas, cada noche que me acosté pensando que era la única mujer en tu vida, cada momento en que sacrifiqué mis sueños por los nuestros. Marina caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde las rosas que había plantado con tanto amor ahora le parecían testigos silenciosos de su ingenuidad. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que convertía todo en sombras dramáticas, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. Pero las verdaderas consecuencias, querido esposo, apenas están comenzando. Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una profecía, cargadas de una determinación que incluso ella misma apenas comenzaba a comprender. Se dirigió hacia el armario empotrado que ocupaba una pared completa de la habitación, ese espacio sagrado donde Diego guardaba sus trajes italianos y sus secretos más preciados. Marina había respetado esa zona durante años, considerándola territorio exclusivo de su esposo, pero esa noche todas las reglas habían cambiado. Sus dedos encontraron la pequeña caja fuerte oculta detrás de las camisas de seda, esa caja de la que Diego pensaba que ella no sabía nada. Con movimientos precisos, marcó la combinación que había memorizado meses atrás cuando lo había visto abrirla, la fecha de su primer encuentro, una ironía cruel que ahora cobraba un significado completamente diferente. El clic del mecanismo al abrirse resonó en la habitación como una sentencia. Dentro de la caja, Marina encontró mucho más de lo que había esperado. No solo había dinero en efectivo y documentos importantes, sino también una colección de objetos que la hicieron tambalearse, joyas que no le pertenecían, fotografías de otras mujeres además de Valentina, y lo más perturbador de todo, un pequeño cuaderno negro lleno de nombres, fechas y anotaciones escritas con la meticulosa caligrafía de Diego. Era un registro detallado de sus conquistas, una contabilidad siniestra de corazones rotos y vidas destrozadas. Marina leyó su propio nombre en la primera página, con anotaciones que la describían como objetivo principal, heredera, acceso a fortuna familiar. Sus piernas casi cedieron al darse cuenta de que su matrimonio no había sido solo una mentira, sino una estafa perfectamente planificada desde el primer momento. Marina, puedo explicártelo todo. No es lo que parece. Hay contexto que no entiendes. Diego se había acercado sigilosamente, su voz ahora cargada de una desesperación que rayaba en la histeria. Pero Marina ya no era la mujer ingenua que había sido minutos antes. Cerró el cuaderno y se volteó hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que él no reconocía y que lo aterrorizaba más que cualquier grito o lágrima. Oh, Diego, finalmente entiendo todo perfectamente. Entiendo por qué te casaste conmigo. Entiendo por qué nunca quisiste tener hijos,
entiendo por qué siempre encontrabas excusas para evitar que conocieras a mi familia. Pero lo que tú no entiendes aún, Marina hizo una pausa, saboreando el momento como él había saboreado años de engaños, es que la fortuna que tanto codiciabas nunca estuvo en mi nombre. Siempre estuvo en el de mi hermana gemela, esa hermana de la que nunca te hablé, esa hermana que murió en un accidente 3 días antes de conocerte y cuya identidad adopté para escapar de mi vida anterior. El rostro de Diego se descompuso completamente al procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar, y Marina supo que finalmente tenía la ventaja que había estado esperando durante 5 años sin saberlo. Eso es imposible. He investigado cada detalle de tu vida, cada documento, cada... La voz de Diego se desintegró como arena entre sus dedos cuando Marina sacó de la caja fuerte un documento que él nunca había visto, su verdadero certificado de nacimiento. El nombre que aparecía allí no era Marina Alejandra Vázquez, sino Esperanza Alejandra Vázquez, hermana gemela menor por 3 minutos de la verdadera heredera de la fortuna familiar. Diego leyó el documento con los ojos de un hombre que ve cómo se desmorona no solo su presente, sino también su futuro cuidadosamente planificado. Marina murió en un accidente automovilístico la misma noche que decidió huir de un matrimonio arreglado con un hombre que solo quería su dinero. Irónico, ¿no te parece? Esperanza, ya no Marina, observó cómo la realidad golpeaba a Diego como una avalancha. Tomé su identidad porque quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Qué ingenuidad la mía, ¿verdad? Diego se desplomó en el sillón de cuero italiano como si hubiera recibido un golpe físico, su mente tratando desesperadamente de procesar cómo había dedicado 5 años de su vida a una estafa que resultó ser más compleja de lo que había imaginado. Sus manos temblaron mientras hojeaba el cuaderno negro, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, algún detalle que hubiera revelado la verdadera identidad de la mujer que había estado durmiendo a su lado durante medio década. Pero investigué todo, contraté detectives privados, revisé cada documento, cada antecedente familiar. Su voz se quebró como la de un niño perdido que acaba de descubrir que el mundo no funciona como creía. Los documentos que revisaste eran reales, Diego. Esperanza Vázquez realmente existía, realmente era hermana de Marina, realmente no tenía acceso a la fortuna familiar. Lo que no sabías es que después de la muerte de Marina, yo me convertí en la única heredera legítima. Esperanza se acercó al escritorio donde aún estaban esparcidas las fotografías de Valentina y las organizó con la precisión de alguien que está preparando evidencia para un juicio. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto, Diego? Que mientras tú me estabas usando para llegar a una fortuna que creías que tenía, yo estaba usando tu matrimonio conmigo para reclamar legalmente la herencia que me correspondía como única hermana viva. El testamento de mis padres especificaba que solo podía acceder a los fondos si estaba casada por un mínimo de 5 años. Tú has sido mi boleto de entrada al dinero que tanto deseabas, sin saberlo. La ironía de la situación era tan perfecta que Esperanza no pudo evitar reír, un sonido que resonó en la habitación como campanadas de iglesia en un funeral. Diego la miraba con una mezcla de horror y admiración involuntaria, como si estuviera viendo por primera vez a un maestro del engaño que había superado con creces sus propias habilidades. Entonces, todo este tiempo tú también me estabas usando. Diego se puso de pie lentamente, como un animal herido que intenta evaluar la extensión de sus lesiones. Su orgullo masculino, su ego de conquistador experimentado, todo se desmoronaba ante la revelación de que había sido superado por la mujer que había considerado su víctima más fácil. 5 años de matrimonio, 5 años de fingir que me amabas, solo para obtener una herencia. Sus palabras salían cargadas de una indignación que rayaba en lo hipócrita, considerando que él había hecho exactamente lo mismo. Esperanza se acercó a él con pasos medidos, como una depredadora que ha acorralado finalmente a su presa. La diferencia, querido Diego, es que yo realmente esperaba que pudieras amarme de verdad. Tú nunca tuviste esa intención, ni conmigo ni con ninguna de las mujeres de tu pequeño cuaderno negro. El sonido de sirenas a lo lejos cortó el aire nocturno como cuchillas, acercándose cada vez más a la mansión. Diego miró hacia la ventana con pánico creciente, y luego hacia Esperanza, quien observaba su reacción con una calma que lo aterrorizaba. ¿Qué hiciste? ¿A quién llamaste? Su voz había subido una octava, revelando el miedo que trataba de ocultar. Esperanza sonrió con la satisfacción de quien ha ejecutado un plan perfecto. Llamé a la policía, por supuesto. Verás, mientras tú estabas ocupado coleccionando mujeres y registrando sus datos como trofeos,
Yo estaba recopilando evidencia de tus actividades. Fraude matrimonial, estafa, extorsión emocional. Tengo testimonios de al menos 12 mujeres que están dispuestas a testificar contra ti. Valentina fue solo la más reciente. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, y Diego pudo ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del jardín. Pero espera, hay más. Esperanza sacó su propio teléfono y mostró a Diego una grabación que había estado corriendo durante toda la conversación. Todo lo que has dicho esta noche, todas tus confesiones, todas tus amenazas, han quedado registradas. Incluyendo la parte donde admitiste que me habías estado usando durante 5 años. Diego se abalanzó hacia ella tratando de arrebatarle el teléfono, pero Esperanza fue más rápida. En un movimiento fluido que reveló años de preparación, presionó un botón y la grabación se subió automáticamente a una nube digital, fuera del alcance de Diego para siempre. ¿Realmente creías que iba a permitir que siguieras destruyendo vidas como destruiste la mía? ¿Qué iba a permitir que Valentina y todas las demás siguieran cayendo en tu red de mentiras? Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la mansión como tambores de guerra. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Diego miró desesperadamente alrededor de la habitación, buscando una salida que no existía. Sus ojos se posaron en la caja fuerte abierta, en el cuaderno negro, en las fotografías esparcidas, todas las evidencias de sus crímenes emocionales expuestas como piezas de museo en una exhibición de la crueldad humana. No puedes hacer esto, Esperanza. Yo también tengo información sobre ti, sobre la identidad falsa, sobre... Sus palabras se desvanecieron cuando ella sacó otro documento de la caja fuerte, un permiso legal que la autorizaba a usar la identidad de su hermana fallecida en casos de protección de testigos. ¿Te refieres a este documento oficial que me otorgó el Estado cuando me convertí en testigo protegido del caso contra la familia que mató a Marina? Sí, Diego, mi hermana no murió en un accidente. Fue asesinada porque descubrió irregularidades en los negocios de la familia que pretendía obligarla a casarse. Los pasos de los oficiales resonaron por el pasillo mientras Diego procesaba la revelación final. No solo había estado casado con la mujer equivocada durante 5 años, sino que esa mujer había resultado ser más inteligente, más calculadora y más peligrosa que él. Esperanza se acercó a él una última vez, tan cerca que pudo susurrarle al oído con la intimidad que una vez había fingido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Diego? Tú destruyes vidas por codicia. Yo destruí la tuya por justicia. Los oficiales entraron en la habitación en el momento exacto en que Esperanza se apartó de Diego, transformándose instantáneamente en la víctima perfecta, una mujer frágil que acababa de descubrir la traición de su esposo. Oficiales, gracias por venir tan rápido. Mi esposo me ha estado amenazando y acabo de descubrir que ha estado estafando a múltiples mujeres durante años. Mientras esposaban a Diego, él la miró una última vez con una mezcla de odio y admiración que sería lo último que compartiría con ella. Todo este tiempo, todo fue una actuación. Esperanza recogió del suelo un fragmento del jarrón roto, ese mismo jarrón cuyo quiebre había iniciado la cascada de revelaciones que destruyó su mundo de mentiras. Lo sostuvo contra la luz de la luna que entraba por la ventana, observando cómo el cristal fragmentado reflejaba su imagen en 1000 pedazos diferentes, cada uno contando una historia distinta de venganza y redención. No, Diego. Los primeros 2 años realmente te amé. Los siguientes 3 años aprendí de ti. Y esta noche, finalmente te superé. Los oficiales se llevaron a Diego mientras él gritaba amenazas que se perdían en la distancia, y Esperanza se quedó sola en la mansión, rodeada de los restos de una vida que nunca había sido real. Por primera vez en 5 años, sonrió con genuina felicidad, sabiendo que tanto ella como todas las futuras víctimas de Diego finalmente estaban a salvo. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y justicia? Suscríbete al canal para más historias impactantes que te mantendrán despierto hasta altas horas de la madrugada. Comenta abajo, ¿esperabas ese final? ¿Crees que Esperanza hizo lo correcto o fue demasiado lejos en su venganza? Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber desde dónde nos siguen nuestros suscriptores más fieles. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con alguien que ame los plot twists inesperados. ¿Quieres saber qué pasó con Valentina y las otras víctimas de Diego? Coméntalo y podríamos hacer una segunda.